Buenas tardes, nosotros somos del equipo 9 y vamos a hablar sobre el capítulo 17 denominado Estructura de capital, límites en el uso de la deuda. El equipo estaba conformado por Nidia Méndez, Alison Moraita y su servidora María José Monterrey. Ok, para poder comenzar en este capítulo de límites en el uso de la deuda de la estructura del capital, ¿es riesgo de quiebra o costo de quiebra? La peor situación financiera que puede afectar a una empresa es la quiebra, en el cual la propiedad de los activos de la empresa se transfiere legalmente de los accionistas a los tenedores de bonos. Estas obligaciones provenientes de la deuda son fundamentalmente distintas de las obligaciones que emanan de las acciones. Aunque a los accionistas les gustan los dividendos y los esperan, en términos legales no tienen derecho a ellos, en la forma en que los acreedores tienen derecho legal a los pagos de intereses y de capital. A continuación se demuestran que los costos de la quiebra, o de una manera más general, los costos de la organización financiera, tienden a cancelar las ventajas de la deuda. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Tenemos a Ignite Corporation, que planea seguir operando un año más. Ha pronosticado un flujo de efectivo de $100 o $50 para el próximo año, y cada uno de ellos tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%. La empresa no tiene ningún atractivo y la deuda emitida requiere que pagos de $49 de intereses y principal. Day Corporation tiene probabilidades idénticas de flujos de efectivo, pero tiene obligaciones de pagar $60 de interés y principal. Los flujos de efectivo de estas dos empresas se pueden representar como sigue en la primera imagen. En tiempos de auge y recesión para Ignite Corporation y en las épocas brillantes de Day Corporation, los flujos de efectivo exceden a los pagos de intereses principal. En estas situaciones, los tenedores de bonos reciben sus pagos totales y los accionistas el remanente. Sin embargo, la columna más interesante de los cuatro se relaciona con la Day Corporation en una recesión. En este caso, a los tenedores de bonos se les adeuda $60, pero la empresa tiene $50 en efectivo. En vista de que se ha supuesto que la compañía no tiene otros activos, los tenedores de bonos podrían quedar insatisfechos en tal forma. Si ocurre una quiebra, recibirán la totalidad de efectivo de la empresa y los accionistas no recibirán nada. Es importante destacar que los accionistas no tienen que aportar los 10, o sea, de los 60 menos 50 adicionales. En Estados Unidos y en la mayoría de los demás países, las corporaciones tienen responsabilidad limitada, lo cual implica que los tenedores de bono no pueden demandar a los accionistas por los $10 adicionales. Y hay situaciones en las que la responsabilidad limitada de las corporaciones se puede perforar. Por lo general, tiene que haber un fraude o un robo. Suponemos que los tenedores de bonos y los accionistas son neutrales con respecto al riesgo y la tasa de interés es del 10%. Debido a esta neutralidad con respecto al riesgo, los flujos de efectivo, tanto para los accionistas como para los tenedores, se descuentan a la tasa del 10%. Evaluando y realizando las siguientes operaciones de Ignite Corporation y Day Corporation, como se muestra en la imagen del medio, se observa que las dos empresas tienen el mismo valor, aun cuando Day corre riesgo de quiebra. Además, observe que los tenedores de bonos de Day están valuando los bonos con los ojos bien abiertos, aunque el pago prometido de principal e intereses de $50, los tenedores de bonos están dispuestos a pagar solo $50. Por lo tanto, su promedio es del 20%. Aunque los economistas financieros consideran que los inversionistas tienen aversión al riesgo, con frecuencia preparan ejemplos basados en la neutralidad respecto al riesgo para aislar un aspecto no relacionado con el riesgo. Este es un método que, por más que queremos centrarnos en los costos de quiebra y no en el riesgo de quiebra, en un mundo de aversión al riesgo se puede sacar la misma conclusión cualitativa. ¿Por qué los tenedores de bonos solo reciben $35 en una recesión? Ok. Si el flujo de efectivo es solo de $50, se les informará que no se les pagará la totalidad de lo que les corresponde. Es probable de que la empresa pueda contratar abogados para defenderse. La posibilidad de una quiebra tiene efecto negativo sobre el valor de la empresa. Sin embargo, no es el riesgo de quiebra en sí mismo lo que disminuye el valor, más bien los costos asociados con la quiebra de este efecto. Los tenedores de bonos pagan un precio justo y son realistas acerca de la probabilidad y el costo de una quiebra. Son los accionistas quienes tienen que cubrir esos costos futuros de quiebra.
y debido a que el dividendo es menor que costos de quiebra, los accionistas se ven perjudicados por esos costos. Ahora que estamos hablando de estos costos, vamos a mencionar cuáles son. Los costos de dificultades financieras pueden ser mejor que los costos de quiebra. Los costos directos de las dificultades financieras, como costos legales y administrativos de la liquidación de la organización, los costos indirectos y los costos de agencia. En los costos directivos tenemos obviamente los honorarios que se le pagan a los abogados, a los administrativos, contables, a los contadores. White, Altman y Weiss estiman que los costos directos de las dificultades financieras ascienden aproximadamente a 3% del valor de mercado de la empresa. Y en los costos directos resultantes de 20 quiebras de compañías ferroviarias después de realizar un estudio, se tiene que es del 1%, a veces hasta 2.5% de valor de mercado de la empresa 3 años de la quiebra. Entonces concluyen que los gastos de quiebra medidos en comparación con el valor de los activos se sitúan en un rango de 2 a 10%. Ahora, los costos indirectos de las dificultades financieras es con realización a operaciones con clientes, proveedores. Con frecuencia las ventas se pierden por el temor a un servicio deteriorado y por la pérdida de confianza. Altman ha calculado que con frecuencia tanto los costos directos de las dificultades financieras como los costos indirectos suman más del 20% del valor de la empresa. Andrade y Kaplan estiman que los costos de tales dificultades están entre un 10 a 20% de ese valor, y Barr calcula que los costos futuros esperados de los problemas financieros para la compañía actualmente saludable son del 8 al 10% del valor de la operación, una cifra inferior a las estimaciones de Altman o de Andrade y Kaplan. Sin embargo, a diferencia de Barr, estos autores consideran los costos de las dificultades financieras para las empresas que ya están en problemas y no los costos para las empresas hoy saludables. Ahora, los costos de agencias. Cuando una empresa tiene una deuda, surgen conflictos de intereses entre los accionistas y los tenedores de bonos. Debido a ello, los accionistas se ven tentados a aplicar estrategias egoístas. Estos conflictos de intereses que se amplifican cuando se incurre una dificultad financiera imponen costos de agencias de las empresas, en las cuales se describirán a continuación 3 tipos de estrategias egoístas que los accionistas usan para perjudicar a los tenedores de bonos y ayudarse a sí mismos. Tenemos los incentivos para asumir mayores riesgos. Las empresas que están cerca de la quiebra asumen mayores riesgos porque consideran que están jugando con el dinero de otras personas. La disminución de valor en una recesión significa una pérdida para los tenedores de bonos porque reciben la totalidad de su pago con el proyecto de bajo riesgo, pero recibirían otra cantidad con el proyecto de alto riesgo. La clave es que en relación con el proyecto de riesgo bajo, el proyecto de riesgo alto aumenta el valor de la empresa en tiempos de prosperidad y lo reduce en una recesión. Ahora bien, tenemos la estrategia inversión 2, egoísta, incentivos para asumir y invertir. Los accionistas de una empresa con probabilidades efectivas de quiebra consideran que las nuevas inversiones ayudan a los tenedores de bono a expensas de los accionistas. ¿Por qué perjudica a los accionistas un proyecto con un valor presente neto positivo? Porque la clave es que los accionistas aportan la totalidad de la inversión. Para ellos y los tenedores de bonos comparten los beneficios. Los accionistas toman la totalidad de la ganancia si se presentan tiempos de prosperidad. Por el contrario, los tenedores de bonos reciben la mayor parte de los flujos de efectivo del proyecto en caso de una recesión. Por tanto, el apalancamiento da como resultado una política de inversión no distorsionada, mientras que la corporación no apalancada siempre elige los proyectos con un valor presente neto positivo. Y la tercera es que ordena de la propiedad. La estrategia es pagar dividendos adicionales o hacer otras distribuciones en épocas de dificultades financieras, dejando una menor cantidad de la empresa para los acreedores. Esta maniobra se conoce ordeña de la propiedad, una frase tomada del área de bienes raíces. Ahora bien, ¿cómo podemos reducir los costos de la deuda? Tenemos cláusulas de protección que se incorporan como parte del documento del préstamo o contrato de préstamo entre los accionistas y los tenedores de bonos. Debido a eso, los accionistas deben pagar altas tasas de interés. Como un seguro contrata sus propias estrategias egoístas, con frecuencia hacen acuerdos con los tenedores de bono con la esperanza de lograr tasas más bajas. Tenemos cláusulas negativas y cláusulas positivas.
En la cláusula negativa, limita o prohíbe las acciones que la empresa puede tomar. Y en la cláusula positiva, especifica una acción que la compañía está de acuerdo en tomar o una condición a la que debe atenerse. La positiva, la compañía acepta o mantener su capital de trabajo a un nivel mínimo y la empresa debe proporcionar estados financieros periódicos al prestamista. En la negativa, se establecen limitaciones al monto de dividendos que una compañía puede pagar. La empresa no puede ceder en garantía a ninguno de sus activos a otros prestamistas. La empresa no puede fusionarse con otra empresa. La compañía no puede vender ni arrendar sus principales activos sin aprobación del prestamista. Y no puede emitir deuda adicional a largo plazo. Smith y Warner examinaron algunas emisiones públicas de deuda y concluyeron que el 91% de las escrituras de bonos incluían cláusulas que restringían la emisión de deuda adicional, 23% limitaban los dividendos, 39% impedían fusiones y 36% limitaban la venta de activos. Las cláusulas de protección tienen por objetivo reducir costos de una quiebra, lo que en última instancia incrementa el valor de la empresa. Por lo que tienen tres alternativas: no emitir la deuda debido a las ventajas fiscales de la deuda. Esta es una manera muy costosa de evitar conflictos. Emitir deudas sin cláusulas restrictivas y de protección. Los tenedores de bonos exigen altas tasas de interés para compensar la falta de protección de la deuda. Y por tercero, insertan cláusulas restrictivas y de protección en los contratos de préstamo. Si las cláusulas están claramente redactadas, los acreedores pueden recibir protección sin que ello signifique la imposición del costo sobre los accionistas. Los acreedores aceptarán con gusto una tasa de interés más baja. Aquí tenemos algunos ejemplos de cláusula de contratos de préstamo. Vamos a leer solo la medida de los accionistas o desgracias de la empresa. A medida que la empresa se aproxima a las dificultades financieras, los accionistas pueden desear que la compañía realice inversiones de alto riesgo o transfieran activos corporativos a su nombre. Tipo de cláusula es restricciones sobre los estados financieros, como el capital de trabajo mínimo, cobertura mínima de los intereses y capital neto mínimo. La razón de la cláusula es que las inversiones de alto riesgo transfieren valor de los tenedores de bonos a los accionistas cuando las dificultades financieras son una posibilidad real. Las cláusulas reducen las probabilidades de que se presenten dificultades financieras. Por último, la consolidación de la deuda. Una razón por la que los costos de quiebra son tan altos es que diferentes acreedores y sus abogados contienen entre sí. Este problema se puede solucionar merced a un acuerdo adecuado entre tenedores de bonos y accionistas. Por ejemplo, tal vez uno o varios prestamistas puedan cargar con la totalidad de la deuda. En caso de que llegara a ocurrir una dificultad financiera, los costos de negociaciones se minimizan bajo este acuerdo. Además, los tenedores de bonos también pueden comprar acciones. De este modo, los accionistas y los tenedores de deuda no chocan porque no son entidades separadas. Este parece ser el método usual en Japón, donde en general los bancos de gran tamaño toman posiciones significativas de acciones en las empresas en las que prestan dinero. Las razones de deuda capital en Japón son mucho más altas que en las de Estados Unidos. Eso sería todo de mi parte. Continuando con el tema, ahora yo les voy a hablar sobre la integración de los efectos fiscales y de los costos de las dificultades financieras inicial. Modigliani y Miller sostienen que pues, el valor de la empresa aumenta con el apalancamiento en presencia de impuestos corporativos, debido a que esta relación pues, implica que todas las empresas deben elegir niveles máximos de deuda. La teoría no predice el comportamiento de las compañías en el mundo real. La integración pues, de los efectos fiscales y de los costos de las dificultades financieras se presentan pues, en la figura 17.1. En la gráfica superior de esta figura nos muestra que la línea recta diagonal representa el valor de la compañía en un mundo sin costos de quiebra. La curva con forma representa el valor de la empresa con estos costos. En esa curva aumenta a medida que la empresa pues pasa de financiarse por completo con capital
a adquirir una pequeña cantidad de deuda. En este caso, pues el valor presente de los costos de las dificultades pues financieras es mínimo porque la probabilidad de que se presente es muy pequeña. Sin embargo, pues a medida que se añade cada vez más deuda, el valor presente de estos costos pues aumenta una tasa creciente en algún punto. El incremento pues del valor presente de estos costos proviene de $1 adicional de deuda, que es igual al incremento del valor presente en la protección fiscal. Este es el nivel pues de deuda que maximizar el valor de la empresa y está representado por B en la figura 17.1, como podemos ver. En otras palabras, B es el pues monto óptimo de deuda. Más allá de este punto, pues los costos de quiebra aumentan pues más rápida que la protección fiscal. Lo cual pues implica una reducción del valor de la empresa propiciada por el mayor apalancamiento. En la gráfica situada pues en la parte inferior de la figura 17.1, el costo promedio ponderado del capital, disminuye conforme se añade deuda a la estructura de capital. Después de alcanzar a B, el costo promedio pues ponderado del capital aumenta. El monto óptimo de la deuda produce el costo promedio ponderado del capital más abajo. La exposición implica que pues la decisión de estructura de capital de una empresa requiere un equilibrio entre los beneficios fiscales de la deuda y los costos de las dificultades financieras. De hecho, este método se conoce con frecuencia como la teoría del equilibrio o la teoría del equilibrio estático de la estructura de capital. Los flujos efectivos de la empresa van a 4 reclamantes distintos. El primero es a los accionistas, segundo tenedores de bonos, tercero el gobierno bajo la forma de impuestos y durante los procesos de la quiebra, abogados y otros. Algebraicamente, esa situación se presenta así como se presenta la imagen en pantalla. De lo anterior se deduce que el valor de la empresa, o sea, es decir, BT, es igual pues a la suma de los 4 componentes, donde pues S es el valor de las acciones, B el valor de los bonos, G el valor de los derechos del gobierno provenientes de los impuestos y L representa el valor que reciben los abogados y otras personas cuando las empresas están bajo dificultades financieras. Esta relación se ilustra en la figura 17.2. Sin embargo, por una parte, pues existe una diferencia entre los derechos como de los accionistas y los tenedores de bonos, y por otra, también los derechos del gobierno y de los litigantes potenciales de los pleitos legales. El primer conjunto de derechos son derechos negociables y el segundo pues son derechos no negociables. Los primeros se pueden comprar y vender en los mercados financieros, lo cual es imposible pues en el caso de los segundos. Esta distinción entre los derechos negociables y los no negociables es importante. Cuando se emiten acciones, quienes las adquieren pues le pagan efectivo a la empresa por el privilegio pues de recibir dividendos en fecha posterior. De manera pues similar, los tenedores de bonos le pagan efectivo pues a la empresa pues por
el privilegio de recibir intereses en el futuro. No obstante, pues el físico no le paga nada a la empresa por el privilegio de recibir los impuestos en el futuro. Análogamente, pues los abogados no le pagan nada pues a la empresa por el privilegio de recibir honorarios de ella en el futuro. En el contexto pues de la emisión de señales a través pues del apalancamiento corporativo, la relación entre deuda y valor de la empresa se basa en un equilibrio entre los beneficios fiscales y los costos de las dificultades financieras. A bajos niveles de deuda, pues los beneficios fiscales superan los costos asociados con los problemas financieros. A niveles altos de deuda ocurre lo contrario. La estructura de capital óptima se alcanza cuando pues el subsidio fiscal marginal de la deuda iguala el costo marginal. Las empresas con expectativas de altas utilidades, pues esas tienden a tener más deudas, ya que los intereses adicionales pueden reducir los impuestos y el riesgo de quiebra asociado es relativamente pues bajo. En cambio, pues las empresas con bajas utilidades prefieren menos deuda para evitar altos costos de quiebra. Los inversionistas suelen ser un mayor nivel de deuda como una señal de mayor valor de la empresa y por lo tanto estos pueden estar dispuestos pues a pagar más por sus acciones cuando la empresa emite deuda para recomprar acciones. Sin embargo, los admiradores pueden usar, ¿no?, esta percepción a su favor, incrementando artificialmente el apalancamiento para aumentar temporalmente pues el precio de las acciones, aunque esto puede tener costos futuros cuando se descubre pues la realidad. El efecto de los costos de agencia del capital sobre el financiamiento por medio de deuda y capital. El cambio de valor de la empresa pues se debe a la protección fiscal de la deuda, la reducción de los costos de agencia del capital y 3, pues al incremento de los costos de las dificultades financieras, que incluye pues los costos de agencia de la deuda. La razón óptima de deuda a capital sería más alta en un mundo con costos de agencia de capital que en un mundo sin estos costos. Sin embargo, debido a que los costos de las dificultades financieras son tan significativos, los costos de capital pues no implican 100% de financiamiento por medio de deuda. Un administrador puede inflar sus cuentas de gastos solo si la empresa pues tiene el flujo de efectivo para cubrirlos. Por lo tanto, podría encontrarse actividades antieconómicas en una empresa con capacidad pues para generar grandes flujos de efectivo que una compañía donde dichos flujos fuesen pues pequeños. Esta idea simple que denomina formalmente hipótesis del flujo de efectivo libre está respaldada pues por un volumen adecuado de investigaciones científicas. Por ejemplo, un estudio que se cita con frecuencia pues demostró que adquisiciones malas que aquellas con flujos de efectivo libre de poca cuantía. Esta hipótesis pues tiene importantes implicaciones para la estructura de capital, debido pues a que los dividendos de la empresa reducen el flujo de efectivo libre. Por lo tanto, de acuerdo con la hipótesis de flujo de efectivo libre, un incremento de dividendos debe beneficiar a los accionistas porque pues reduce la capacidad de los administradores para perseguir sus actividades antieconómicas.
Además, pues en vista de que los intereses y los pagos de principal también salen de la compañía, la deuda pues también reduce el flujo de efectivo libre. En realidad, el principal y los intereses deben tener un efecto mayor que los dividendos sobre las tomas de gastos libres de los administradores, porque si la empresa es capaz de hacer los pagos futuros de deuda, sobrevendrá pues la quiebra. Eh, la teoría de selección jerárquica ofrece una perspectiva alternativa a la tradicional sobre la emisión del capital corporativo, centrada pues en la idea de que las empresas toman decisiones de financiamiento pues basadas en la valoración relativa de sus acciones y en la simetría de información. La teoría de selección jerárquica argumenta que pues las empresas toman decisiones de financiamiento basadas en su percepción de del valor de sus acciones y en la información que poseen, lo cual pues influye en cómo los inversionistas interpretan esas decisiones. Aunque en un mundo ideal esto llevaría pues a todas las empresas emitan deuda en lugar de acciones. En la práctica pues las decisiones de financiamiento son más complejas y deben pues equilibrar múltiples factores. Reglas de la selección jerárquica. Pues la teoría dice proporciona las dos siguientes reglas para el mundo real. El primero es usar financiamiento interno, pues con fines de exposición se ha simplificado de manera exagerada pues la comparación del capital con la deuda libre de riesgo. Los administradores no pueden usar los conocimientos especiales de sus empresas pues para determinar si este tipo de deuda está mal evaluada porque el precio de la deuda libre de riesgo se determina solo a través de la tasa de interés del mercado. El segundo es emitir primero valores más seguros. Aunque los inversionistas pues temen una evaluación inadecuada tanto de la deuda como de las acciones, el temor es mucho mayor en este último caso. La deuda corporativa tiene un riesgo relativamente pequeño, pues en comparación con las acciones, porque si se evita el desastre financiero, los inversionistas reciben un rendimiento fijo. Ahora les voy a hablar sobre las implicaciones. Numerosas consecuencias asociadas con la teoría de la selección jerárquica discrepan de las inferencias de la teoría del equilibrio. El primero es, no existe un monto de apalancamiento fijado como meta. De acuerdo pues con el modelo de equilibrio, cada empresa equilibra los beneficios de la deuda, como las protecciones de impuestos, con sus costos, como los correspondientes a la quiebra. El apalancamiento óptimo ocurre cuando el beneficio marginal de una deuda es igual a su costo marginal. Cada empresa pues elige su razón de apalancamiento basándose en las necesidades de su financiamiento. El segundo es las empresas rentables emiten menos deuda. Las compañías pues rentables generan efectivo de manera interna, lo cual pues implica una menor necesidad de financiamiento externo. En vista de que pues las empresas que desean capital externo recurren pues primero a la deuda. Las que son rentables pues recurren en menor medida a la emisión de deuda. Y la tercera es, a las compañías les gusta la holgura financiera. La teoría pues de la selección jerárquica se basa pues en las dificultades para obtener financiamiento a costos razonables. El público inversionista escéptico piensa que una acción está sobrevaluada si los administradores tratan de emitir más acciones, lo que propicia la depreciación de esta. Ahora los dejo con mi compañera que seguirá con los temas. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema del crecimiento y la razón de deuda a capital. Aunque con frecuencia lo que es el equilibrio entre la
protección fiscal y los costos de quiebra, se le considera como lo que es el modelo estándar de la estructura de capital, y estos tienen algunos criterios. Por ejemplo, eh, hay personas o hay quienes consideran que señalan que el monto real de los costos de quiebra parece ser muchos menores que lo que son el subsidio fiscal. Por lo tanto, este modelo implica que la razón óptima de deuda-valor debe ser cercana a lo que es el 100%. Esta es una inferencia en lo que contrapone a lo que es la realidad. Tal vez, en teoría, pues lo que es el orden jerárquico sea más congruente con el mundo real. Es decir, tal vez sea probable que las empresas tengan más capital accionario en su estructura de capital que el que implica la teoría de equilibrio estático, porque el financiamiento interno es preferible al externo. También existen otros enfoques y ya estos más bien implican lo que es un financiamiento significativo de capital, aún considerando en un mundo de bajo costos de quiebra. Vamos a examinar a continuación dos efectos del crecimiento sobre el apalancamiento de la empresa. Tenemos ahorita lo que es la ausencia del crecimiento. Para poder entender un poco mejor esto, vamos a enfocarnos en un ejemplo. Vamos a imaginar que en un mundo de incertidumbre absoluta existe una compañía que tiene utilidades anuales antes de impuestos de $100. Además, la empresa ha emitido $1,000 de deuda a una tasa de interés de 10%, lo que implica los pagos de intereses de $100 por año. Y los flujos de efectivo de la empresa lo podemos ver aquí en pantalla. Tenemos los 4 años y una utilidad grabable de los 4 años en 0 pesos. Ahora, supongamos que hace poco la empresa emitió suficiente deuda de tal modo que la totalidad de la utilidad se paga ahora como son los intereses. Debido a que los intereses son deducibles de impuestos, la empresa ahora no va a pagar lo que son las obligaciones fiscales. En este ejemplo, pues podemos ver que el capital vale menos porque los accionistas no reciben lo que son los flujos de efectivo. Y esto es debido a que la deuda asciende a $1,000, por lo que la compañía pues también se evalúa en esta cantidad. Por lo tanto, la razón de deuda-valor es del 100%. Ahora supongamos, si la empresa hubiera emitido menos de $1,000 de deuda, pues esta tendría una utilidad grabable positiva y en consecuencia se hubiera visto obligada a pagar algunos impuestos. Supongamos que si hubiera emitido más de $1,000 de deuda, los intereses hubieran excedido lo que son las utilidades y esto va a ocasionar lo que es un incumplimiento. Por otra parte, tenemos el caso del que es el crecimiento, y esto de manera igual en un ejemplo lo podemos observar. Vamos a imaginar que otra empresa totalmente contraria a la anterior, en la que sus utilidades son también de $100 en la fecha 1, pero a diferencia de la otra, crece a un ritmo del 5% anual, por lo que para eliminar los impuestos, esta empresa también desea emitir suficiente deuda de modo que los intereses sean igual a lo que es la utilidad. Debido a que la utilidad crece 5% al año, el interés también debe crecer a esta misma tasa, es decir, 5%. Este objetivo se logra al incrementar lo que es la deuda al 5% anual, siendo así que la deuda, las utilidades, los intereses y los niveles de utilidad gravable se presentan en pantalla, donde tenemos la deuda, la nueva deuda emitida, los intereses y la utilidad gravable en las 4 fechas. Podemos observar que existe una fecha determinada, el interés, y siempre va a ser del 10%. Esto sobre lo que es la deuda de la fecha anterior. Por otra parte, pues la deuda se establece de modo que el interés sea exactamente igual a lo que son las utilidades. Y esto pues se da más que nada en el caso de la ausencia del crecimiento. La empresa apalancada en este caso pues tiene el monto máximo de deuda en cada fecha. Suponiendo que si los pagos de intereses aumentaran, por supuesto que ocurriría lo que es un incumplimiento, debido a que el crecimiento es del 5% anual. Y de esta manera tenemos que el valor de la empresa es de $2,000. También podemos evaluar de otra manera lo que es el valor de la empresa, y esto es simplemente lo que viene siendo el valor de la deuda. Ahora vamos a pasar con lo que son los impuestos personales. Hasta ahora pues hemos entendido lo que son los intereses corporativos. Sin embargo, los impuestos personales
contribuyen a otra parte. En este caso, aunque las corporaciones no son las únicas que pagan impuestos, también nosotros como individuos debemos hacerlo tanto por los dividendos como lo que son los intereses que se reciben. Y de esta manera pues no se puede entender en forma total lo que es el efecto de los impuestos sobre la estructura de capital, mientras que no se consideren todos los impuestos en total, estos incluyendo tanto los corporativos como los personales. Entonces a continuación vamos a ver los impuestos personales. ¿Qué nociones básicas de los impuestos personales tenemos hasta la fecha? Bueno, vamos a comenzar con una empresa que está totalmente constituida por capital y esta recibe $1 de unidades antes de impuesto. Si bien si la tasa tributaria corporativa viene siendo lo que la empresa paga de impuestos, esto indica que está dejando una utilidad después de impuestos de 1 menos la tasa corporativa. Entonces supongamos que la totalidad de este monto se distribuye como dividendos entre los accionistas, por lo que si la tasa tributaria de impuestos personales sobre dividendo en acciones, los accionistas realmente solo van a estar pagando 1 es igual a la tasa corporativa. Por otro lado, vamos a imaginar que la empresa se financia solamente con deuda, y en este caso la totalidad de $1 de utilidad se pagará como intereses, porque estos son deducibles a nivel corporativo. A diferencia de que si la tasa de impuestos personales sobre intereses los tenedores de bonos pagarán impuestos, lo cual solamente quedaría 1 menos la tasa de tenedores después de impuestos. Pero realmente esto lo podemos entender un poco mejor respecto a lo que es el efecto de los impuestos sobre lo que es la estructura de capital. Para explorar este ámbito del efecto de los impuestos personales sobre la estructura de capital, pues es necesario considerar 3 aspectos. Vamos a suponer que si se omiten los que son los costos de las dificultades financieras, surge realmente una cuestión. ¿Cuál es la estructura óptima de capital de una empresa si los dividendos y los intereses se graban a la misma tasa personal? Realmente en este caso, pues la empresa debe seleccionar lo que es la estructura de capital que ponga la mayor parte del efectivo en manos de los inversionistas. Eso realmente es más que nada como un equivalente a seleccionar una estructura de capital que minimice el monto total de los impuestos tanto a nivel corporativo como el personal. Realmente, como anteriormente mencioné, pues si se empieza con $1 de utilidades corporativas antes de impuestos, los accionistas realmente eso van a recibir y los tenedores de bonos van a recibir 1 menos la tasa personal. En este caso, la empresa pues debe emitir deuda y no capital en esta situación que ocurre, de manera que el ingreso se grava 2 veces a un nivel corporativo y en el caso del nivel personal solamente se agrava a un nivel. En este caso pues si se llega a pagar a lo que son los accionistas. Por otra parte, realmente surge otra incógnita. ¿Bajo qué condiciones será una empresa indiferente entre la emisión de capital o de deuda? En este caso realmente la empresa será indiferente si el flujo de efectivo para los accionistas es igual, solamente si es igual al flujo de efectivo para los tenedores de bonos. Sin embargo, por otra parte, también puede surgir la duda sobre qué deben hacer las compañías en el mundo real. Aunque esta pregunta realmente es muy importante y tal vez difícil de contestar, realmente, pues sí, realmente sí es difícil de responder y tal vez en este caso, pues podemos suponer que se comienza a trabajar con tasas tributarias más altas. Por ejemplo, en 2005 la tasa tributaria corporativa era del 35%, por lo que para los inversionistas que se encontraban en la categoría marginal de impuestos más alta, en el ingreso por intereses también se grababa con la misma tasa, por lo que los inversionistas ubicados en esta alta categoría llamada fiscal se enfrentaban a una tasa tributaria del 15% sobre lo que son los dividendos. Esta tasa tributaria efectiva a veces resultaba ser más baja, lo que facilitaba lo que era la emisión de acciones, pero realmente no inducía a ninguna empresa a elegir lo que eran las acciones en lugar de lo que eran los bonos. Por lo que podría ser que había una época
en la que las acciones tuvieron una ventaja fiscal sobre lo que eran los bonos. Es muy probable realmente en este caso que haya existido una época tal cual donde hayan tenido una ventaja fiscal sobre los bonos. Vamos a enfocarnos en lo que era la década de 1970, cuando la tasa tributaria marginal sobre el ingreso por intereses era hasta del 70%. En este caso, aunque los dividendos se grababan a la misma tasa que los intereses, realmente las ganancias de capital se grababan a una tasa muchísimo más baja, por lo que la utilidad corporativa se grababa a una tasa del 46%. Por lo tanto, la tasa tributaria efectiva sobre el ingreso proveniente del capital accionario y la tasa tributaria corporativa eran realmente muy inferiores a lo que era la tasa máxima de intereses. Bajo este mencionado anteriormente, realmente se puede afirmar que las acciones tenían una ventaja fiscal en aquella época, en la época de 1970. Sin embargo, dado que hoy en día los bonos parecen tener una ventaja fiscal, surge una pregunta. ¿Hay algo que pudiera causar que las empresas emitieran acciones en lugar del bono? Y esta pregunta se puede contestar simplemente con un sí. Los mismos costos que del desastre financiero que analizamos al inicio de este capítulo que mi compañera mencionó, se puede mencionar que realmente esto lo ocasiona lo que son las compañías, más que nada porque no recurren a lo que es un apalancamiento total. El mismo punto, esto lleva a lo que aplica en presencia lo que son los impuestos personales. Además, en la medida en la que la tasa tributaria personal sobre el ingreso, esto que sea proveniente del capital, sea inferior a la tasa tributaria personal sobre los intereses, así como también la ventaja fiscal para la deuda, realmente es más pequeña en el mundo a comparación con los impuestos personales en un mundo sin ellos. Por lo tanto, el monto óptimo de deuda será más baja en el mundo con impuestos, estos considerando lo que son los impuestos personales, que en un mundo que no existan. Pasando a otro tema, ¿cómo establecen las empresas su estructura de capital? Realmente en este caso, las teorías de la estructura de capital se encuentran más que nada determinadas complejamente en lo que es el campo de las finanzas, por lo que podemos abarcarnos un poco a lo que son los economistas financieros, y estos realmente dan contribuciones a lo que son estas áreas, a lo que son las áreas empíricas cuando se formula una política en la estructura de capital. Y realmente vale considerar lo que son distintas regularidades dentro de este campo empírico. Tenemos en primer lugar que la mayoría de las corporaciones tienen bajas razones de deuda activo. Esto podría cuestionarse sobre qué cantidad de deuda se usa en el mundo real. Y realmente la razón promedio de deuda a capital de las empresas por lo general llegan a ser inferiores al 100%. En este caso, se puede contemplar que la razón promedio de deuda capital casi siempre ha sido inferior a lo que es el 50%. Las diferencias entre los procedimientos que dificultan este caso de la interpretación de las cifras realmente no llega a ser tan razonable de deudas sobre las empresas a comparación como las estadounidenses o las canadienses, sino realmente estas llegan a ser más bajas. Por lo que realmente estas reducciones de impuestos hacia las corporaciones o hacia los personales dan más que nada como una principal motivación para contraer la deuda. En este caso, las pruebas empíricas indican que realmente no llega a ser como tal el caso. Por ejemplo, vamos a suponer que los impuestos corporativos en Estados Unidos en el 2007 fueron de más de 460 mil millones de dólares. De este modo, pues es claro que las corporaciones no emiten deuda hasta el punto donde las protecciones fiscales se agotan por completo. Sin embargo, también existen límites claros para el mundo de deuda que las corporaciones puedan emitir, tal vez por los costos de dificultades financieras que se pueden contraer entre ellas. Por otra parte, tenemos que muchas empresas no recurren a lo que es la deuda. Hay un estudio reciente donde se determina que dentro de las 100 empresas que están en la Bolsa de Valores de Nueva York, realmente no tienen como tal una deuda a largo plazo.
Y esto llevó a la conclusión que estas compañías rechazaban cualquier tipo de apalancamiento, lo cual incluye lo que es la deuda a corto plazo de pequeña cuantía. Además, pues realmente existen diferentes niveles de efectivo y valores negociables, y estos llegan a ser muy superiores a lo que son las contrapartes apalancadas. Por lo general, en estos casos, los administradores de estas empresas pues tienen altas participaciones de capital, y en muchos casos además pues existe una participación familiar mucho mayor que las empresas totalmente constituidas por lo que es el capital que las empresas apalancadas. Y de este modo pues podría surgir también una historia. Sin embargo, los administradores de empresas totalmente constituidas por capital están menos diversificados que los administradores de empresas similares, y esto es más que nada por el apalancamiento. Y debido a esta característica, un apalancamiento significativo representa lo que es un riesgo adicional que los administradores de las empresas totalmente constituidas por capital, y estas llegan a ser más que nada renuentes a aceptar en este caso el apalancamiento. Por otra parte, también existen diferencias entre las estructuras de capital de distintas industrias. Podemos tener algunos ejemplos, sin embargo, pues existen algunas diferencias entre lo que es la interindustriales, y llegan a ser muy significativas entre las razones de deuda que persisten, esto más que nada a través del tiempo. Las razones de deuda pues tienden a ser más que nada muchísimo más bajas en las industrias de alto crecimiento con amplias oportunidades futuras de inversión. Y estos, por ejemplo, pueden ser lo que son los laboratorios farmacéuticos o, por ejemplo, enfocándose un poco a lo que es el área electrónica. Esto realmente es un poco más, incluso cuando existe un poco más la gran necesidad de financiamiento externo, por lo que las industrias con fuertes inversiones en activos tangibles como lo que son los bienes raíces tienden más que nada a tener un alto apalancamiento. Por otra parte, la mayoría de las corporaciones pues emplean razones a deuda a capital fijadas como meta. Eh, esto más que nada pues dan como resultado que se presentan empresas que usan metas, aunque realmente no varían lo que son las metas entre compañía a otra, y realmente se puede dar como un resultado que solamente el 19% de las compañías evitan lo que es el uso de las razones fijadas como meta. Y esto pues se presenta en lo que son las partes del documento, que indica que una empresa realmente tiene altas posibilidades que las pequeñas empresas, esto a comparación entre las metas. Los directores financieros realmente no especificaron qué querían decir por metas, y estos realmente varían entre lo que son las flexibles o las estrictas, por lo que realmente no hay como tal algo que indique que exista alguna diferencia entre las compañías que utilizan las metas flexibles o estrictas. Por otra parte, aunque no existe una fórmula matemática para establecer este parámetro entre las metas flexibles o estrictas, se pueden presentar distintos factores de importancia que afectan estas razones. En primer lugar tenemos lo que son los impuestos, por otra parte los tipos de activo y la incertidumbre sobre la utilidad de operación. Para empezar tenemos lo que son los impuestos. Realmente tenemos claro lo que es el concepto de impuestos, sin embargo, las empresas pueden deducir lo que son los intereses para, más que nada para propósitos fiscales, solo en la medida respecto a lo que son las utilidades antes de intereses. Por lo tanto, las compañías altamente rentables tienen más probabilidades de tener razones fijadas como metas mayores que las empresas menos rentables. Por otra parte, están lo que son los tipos de activos. Las dificultades financieras son costosas, ya sea con o sin procedimientos formales de quiebra, por lo que los costos de las dificultades financieras dependen de los tipos de activo que tenga la empresa. Por ejemplo, si tiene una fuerte inversión de terrenos o edificios o cualquier otro tipo de activo tangible, pues tendrá costos más pequeños que una empresa con una fuerte inversión en inversión, así como también en desarrollo. Por lo general, la investigación y el desarrollo tienen menos valores de reventa que un terreno. Por lo tanto, en este caso, pues la mayor parte de su valor va a desaparecer en un desastre financiero.
En consecuencia, las empresas que tienen fuertes inversiones en activos tangibles quizá tengan razones de deuda a capital más altas fijadas como meta que las empresas con fuertes inversiones en lo que son la investigación y el desarrollo. Por último, tenemos lo que es la incertidumbre sobre la utilidad de operación. En este caso, las empresas con una utilidad de operación incierta pues tienen una alta probabilidad de experimentar dificultades financieras incluso si no se tiene lo que es una deuda. Por lo tanto, estas empresas deben de financiar sobre todo lo que es con capital. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios farmacéuticos, pues tienen una utilidad de operación incierta porque nadie puede predecir si una investigación que se lleva a cabo hoy pues va a generar lo que son los medicamentos nuevos que sean realmente rentables. Y en consecuencia, pues estas empresas van a emitir poca deuda. Y en contraste a esto, pues la utilidad de operación de las empresas ubicadas en estas industrias, así como también las compañías de servicio público, por lo general, pues tienen una muy poca volatilidad. Y en comparación con otros sectores, las compañías de servicio público, pues usan una gran cantidad de deuda. Y realmente es muy interesante este tema y debido a esto, pues no hay como tal un respaldo de ninguna fórmula que pueda parecer demasiado para poder ayudar a estas situaciones financieras. Y realmente muchas empresas del mundo real pues simplemente basan sus decisiones en lo que es la estructura de capital respecto a los promedios industriales. Y realmente después de todo pues las empresas existen en cualquier industria son más que nada sobrevivientes a este mundo actual. Por lo tanto, pues se debe de tener muy en cuenta y en atención a las decisiones tomadas respecto a lo que es la estructura del capital. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver.